lo necesario para entrar al tema de estequiometría. Lo ideal es que para ver estos videos primero usted haya leído el apunte que dejé en el aula. Así que si no lo ha leído, pare, léalo y vuelva. Ok, en este primer video vamos a hablar sobre la escala relativa de masas atómicas, pero para poner el problema en el contexto de la estequiometría, veamos primero cuál era el problema que tenían que enfrentarse. Supongamos que usted tiene una reacción y tiene 100 gramos de azufre y quisiera saber cuántos gramos de calcio necesita para que reaccionen completamente con estos 100 gramos de azufre. La primera respuesta que a uno se le ocurre, 100 gramos, es obviamente equivocada, porque las reacciones son entre átomos, un átomo de calcio reaccionando con un átomo de azufre, y no entre gramos. Y por lo tanto, como los átomos de calcio no tienen la misma masa que los átomos de azufre, la respuesta no es 100 gramos. ¿Cómo resolvemos el problema? ¿Qué es lo que tendríamos que saber para poder predecir cuántos gramos de calcio son necesarios para reaccionar con 100 gramos de azufre? Bueno, hay dos alternativas. Una que es más exigente, conocer la masa de un átomo de calcio y la masa de un átomo de azufre. Pero vamos a ver que en realidad es suficiente para responder la pregunta anterior, conocer cuál es la relación entre las masas de un átomo de calcio y un átomo de azufre. Veamos. Para mostrarlo, vamos a suponer que en 100 gramos de azufre hay X átomos. Y la pregunta que debemos responder es entonces en cuántos gramos de calcio vamos a tener esos mismos X átomos. ¿Qué es lo que se podía experimentalmente determinar? Lo que se podía experimentalmente determinar es la relación entre las masas de un átomo de azufre y de un átomo de calcio. Y el valor, lo que indicaba el experimento, es que la masa de un átomo de azufre era 1,25 veces la masa de un átomo la masa de un átomo de calcio era 1,25 veces la masa de un átomo de azufre. Ahora bien, casi intuitivamente entonces uno podría decir, si esa es la relación de masa de un átomo de calcio y un átomo de azufre, dos átomos de calcio van a tener una masa 1,25 veces dos átomos de azufre, 10 átomos de calcio van a tener una masa 1,25 veces 10 átomos de azufre, y X átomos de calcio entonces van a tener una masa 1,25 veces X átomos de azufre. Aquí lo podemos ver formalmente. La masa de X átomos de calcio la podemos escribir como la masa de un átomo de calcio multiplicado por X. La masa de X átomos de azufre la podemos escribir como la masa de un átomo de azufre multiplicado por X. Se nos van las X y tenemos que la masa de X átomos de calcio es la masa de X átomos de azufre, cualesquiera sea el número X, como 1,25 es a 1. En nuestro caso particular, como la masa de X átomos de azufre era 100 gramos, la masa de X átomos de calcio entonces va a ser 125 gramos. Y tenemos la respuesta a la pregunta que queríamos responder. Si queremos que reaccionen esos 100 gramos de azufre, necesitamos 125 gramos de calcio y van a formarse, por supuesto, 225 gramos de sulfuro de calcio. Lo importante aquí es que dos masas cualquiera de calcio y azufre, si están en la relación de 1,25 es a 1, nosotros podemos inmediatamente asegurar que contienen el mismo número de átomos. ¿Se acuerdan? Si dos átomos de calcio comparado con dos átomos de azufre van a tener 1,25 veces mayor masa, cualquiera sea el X, siempre la relación va a ser 1,25 es a 1. Y ese hecho es lo que nos va a permitir a nosotros contar a través de unidades medidas de masa. Por ejemplo, supongamos que la masa de un átomo de hidrógeno, y aquí estamos aproximando para que
ejemplo que ya claro, es un doceavo la masa de un átomo de carbono. Podemos afirmar entonces que en 1 kilo de átomos de hidrógeno vamos a tener exactamente el mismo número de átomos que en 12 kilos de átomos de carbono. Otra vez, si la masa de un átomo de hidrógeno es a la masa de un átomo de carbono como 1 a 12, la masa de 10 átomos de hidrógeno va a ser a la masa de 10 átomos de carbono como 1 a 12. Entonces, siempre que tengamos masas que están en relación de 1 a 12, vamos a tener el mismo número de átomos. Aquí tenemos otro ejemplo. Si la masa de un átomo de oxígeno es 4/3 de la masa de un átomo de carbono, en 4 gramos de átomos de oxígeno vamos a tener exactamente entonces el mismo número de átomos que en 3 gramos de carbono, o para que les suene más parecido a lo que ustedes ya conocen, en 16 gramos de átomos de oxígeno voy a tener el mismo número de átomos que en 12 gramos de átomos de carbono. Ahora bien, trabajar con relaciones siempre es complejo. ¿Cómo podemos construir una escala de masas atómicas? Una escala ahora de masas atómicas a partir de estas relaciones. Eso se hace como siempre en ciencia o en ingeniería, cuando uno tiene relaciones y quiere transformar estas relaciones en un número absoluto, como por ejemplo cuando uno tiene distancia, define un patrón. En química, el patrón, el que se miden las masas con respecto, todas las masas con respecto a ese patrón, es por definición el isótopo de carbono 12, al que se le asigna arbitrariamente 2 unidades de masa atómica. Ojo, se fijan que el 12 no tiene cifra significativa, en número absoluto, porque es una definición arbitraria. De hecho, muchas veces estas unidades de masa atómica, para no olvidarse, se conocen como unidades de masa atómica arbitrarias. Ahora bien, si ya con esa definición, volvemos a los ejemplos anteriores. Si sabemos que la masa de un átomo de hidrógeno es 1/12 la masa de un átomo de carbono, entonces en una escala en la cual al carbono se le asigna una masa de 12 unidades de masa atómica, entonces la masa de un átomo de hidrógeno va a ser 1 unidad de masa atómica, 1/12 de 12. Mientras que la masa de un átomo de oxígeno va a ser 4/3 de 12, o sea, 16 unidades de masa atómica. El resumen de todo ese trabajo está acá en estos números, que son las masas atómicas. Fíjense ustedes, como dice acá, la masa atómica, que es una masa relativa, y agregan en la palabra min, que significa promedio, porque, por supuesto, en cada uno de estos elementos pueden haber más de un isótopo, y ahí se toman en cuenta las masas promedio. Tenemos entonces que las masas de cada uno de los átomos en una escala a la cual el carbono se le asigna, al isótopo de carbono 2 se le asigna exactamente 12 unidades de masa, tienen las masas que aparecen en su tabla periódica.